Bueno, pues soy Juan Antonio Díaz Gutiérrez, soy de Madrid, nacido en Madrid y por circunstancias personales y profesionales pues me fui a vivir a Toledo. Y esta circunstancia que no deja de ser un hecho más en la vida de cualquier persona, pues de alguna manera me marca un poco, me remite a la familia materna, que es toda ella natural de allí de Toledo. Mi madre todavía vive, es de Toledo, mis abuelos maternos eran de Toledo y luego hasta donde yo llego bisabuelos e incluso tatarabuelos pues son también de Toledo o la provincia. Mi profesión, bueno, soy funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Antes de irme a Toledo lo fui del Estado, del Ministerio de Agricultura. Llevo ya 42 años al servicio de la Administración y bueno, pues también en mis ratos libres soy crítico gastronómico, por si eso sirve de algo. Y todo lo que, bueno, el motivo de estar aquí pues es porque me atrae mucho las historias de la guerra civil, me atrae mucho la historia del exilio republicano, en el que he hecho algún que otro trabajo, algún que otro estudio. Y respecto a mi abuelo materno, pues Juan Gutiérrez Jiménez, nacido en Toledo, como he dicho antes, el 12 de julio de 1895. Quiere esto decir que si hoy es 13 de julio, pues mi abuelo ayer hubiera cumplido 121 años. Entonces, bueno, pues es una fecha también un tanto especial y coincidente, ¿no? Mi abuelo murió en el frente de Madrid, en la casa de campo, según tengo en este acta de defunción. Mi madre, cuando todavía tenía la cabeza con la lucidez que la tuvo siempre hasta hace 2 o 3 años, pues siempre me contó cosas de mi abuelo. Supe por ella que mi abuelo estuvo en el ejército republicano. Yo quiero pensar que él se afilió voluntariamente, o quizás no sé, a lo mejor también le obligaron, porque él cuando empezó la guerra tenía 41 años. Entonces, bueno, pues era una edad en la que a mucha gente se la movilizó para combatir. Lo que pasa que lo curioso de mi abuelo es que no hizo el servicio militar, porque además tengo algún que otro documento que así lo acredita. Busqué datos de él y resulta que mi abuelo, según esos datos, medía 1,52. La media de la época, evidentemente, era bajita, pero yo creo que no tan bajita como era mi abuelo. Entonces yo creo que por eso a él le dieron exento, ¿no?, de cumplir el servicio militar. No obstante, él, me consta, porque además aquí lo tengo también documentado, estuvo afiliado a la UGT en Toledo. Y según también mi madre, pues tenía unas convicciones ideológicas bastante profundas. Con lo cual deduzco que él, cuando empieza la guerra, le pilla en Toledo, porque es donde vivía, pues decide presentarse voluntariamente. Bueno, si fue voluntario o no es lo de menos. Yo sé que él tenía esa convicción y seguro que lo hizo porque tenía el convencimiento de que ahí tenía que estar, ¿no? Cuando empieza la guerra, él vive en Toledo, como ya he dicho, vinculado a la Casa del Pueblo, UGT. Tengo aquí un documento, ¿no?, que acredita que tiene el carnet número 476 de la UGT. Él era jornalero, era un peón. Y aquí también, en estos documentos que tengo, pues dice último empleo Otajo, su pueblo. O sea, quiere decir que prácticamente yo creo que nunca salió de Toledo y de ejercer trabajos pues, de tipo, bueno, lo que es un jornalero, lo que es un peón. Cuando empieza la guerra, vuelvo a repetir, pues es en julio del 36, en agosto del 36 es cuando me parece que
que se atrincheran en el Alcázar de Toledo, el bando nacional. La República o el bando republicano trata por todos los medios de sacarlos de ahí, no lo consiguen. La historia sabemos que no fue así, evidentemente, y hay alrededor de todo eso pues una aureola ahí de heroísmo, de romanticismo, que bueno, particularmente yo no me la creo, no me la he creído nunca, y creo que tampoco se la cree nadie que tenga un poquito de sentido común, ¿no? El caso es que ahí sí se atrincheraron, sí consiguieron mantenerse, pese a todos los intentos casi ya desesperados del ejército republicano. Y mi abuelo en esa época, pues yo creo que, visto el cariz que estaban tomando las cosas en Toledo, con un ejército franquista que había redoblado sus argumentos, y que estaba tomando una posición de privilegio frente al otro ejército republicano, mi abuelo, viendo ese cariz, yo creo que decide tomar partido, decide marcharse, vamos, de Toledo. Y de lo que yo sé es que se marcha a Aranjuez, porque Aranjuez estaba en zona republicana, estaba cerca de Ocaña, que era en ese momento la población que administrativamente, de la cual administrativamente dependía la zona esa de Aranjuez y todo ese área sureste, perdón, de la Comunidad de Madrid. Entonces él se va a Aranjuez, allí me imagino que prosigue su movilización o su vinculación al ejército republicano, pero yo pienso que allí es donde él tenía su cuartel, pero que en cualquier momento a él, claro, pues lo llevaban a donde estuviera el frente de batalla. Y mediante esas elucubraciones o hipótesis que yo me planteo, pues yo creo que él estuvo en el frente en la batalla del Jarama y posiblemente también en la batalla de Guadalajara, hasta que, claro, pues le traen a Madrid, porque en la guerra sucedían estas cosas, que salían de un cuartel, venían a Madrid a combatir, duraba el combate lo que durara y de vuelta al cuartel, y así más o menos, ¿no? Pues eso es lo que yo creo que en algunos casos sucedía, porque de hecho sabemos que cuando empieza la guerra civil había mucha gente que iba a la sierra, por ejemplo, a combatir y luego volvían. Por eso quiero suponer, por la literatura que he podido leer. Bueno, pues como detalle también de interés, mi abuela materna, porque mi familia materna, en el momento en que mi abuelo va a Aranjuez, se lleva a toda su familia que estaba compuesta en ese momento de su esposa, mi abuela, y de 3 hijos que eran todavía menores, porque mi madre, que era la cuarta, me parece, o tercera de 6, pues los dos hermanos mayores de mi madre ya eran mayores de edad y bueno, pues campaban un poco ahí a sus anchas. Pero los pequeños, que eran mi madre, que en ese momento tenía 11 años, y 2 niños, otro de 9 y otro me parece que tenía 5 o 6, pues vivían con mis abuelos en Aranjuez. O sea, mi abuelo dedicado a la guerra, si es que se puede decir que eso fuera una dedicación, y mi abuela pues dedicada a sus hijos. Con tan mala suerte que en septiembre del 37, creo que el 23 o 24, ahora no recuerdo bien, 23-24 de septiembre del 37, mi abuela sale a comprar y se lleva a uno de sus hijos. No mi madre, porque no le tocó. Según cuenta mi madre, pues mi abuela dijo, tengo que salir a comprar a no sé qué. ¿Quién se quiere venir conmigo? Y el que dijo que me voy contigo o me voy con usted, no sé el tratamiento en esa época, pues me voy con usted, madre, o me voy contigo, madre, pues a ese niño y a mi abuela les tocó morir ese día, porque en Aranjuez, que como he dicho, pues era zona republicana, pues estaban bombardeando cada 2 por 3 la aviación franquista. Y en uno de esos bombardeos, pues mi abuela murió. Tengo también su acta de defunción y de mi tío, que
evidentemente pues no llegó a serlo, porque el destino se lo impidió, ¿no? Pero mi abuela murió también, mi abuela era 6 años mayor que mi abuelo. Mi abuela murió con 48 años y el niño que tenía con ella en ese momento, que era su hijo, Manuel Gutiérrez Serrano, pues murió con 9 años. Y ya digo, pues heridas, yo tengo el acta de defunción y dice que, bueno, pues heridas de shock traumático o no sé qué en la vía pública. Bueno, pues en ese momento mi abuelo se queda viudo y a cargo de 2 hijos menores y otros 2 que, bueno, ya eran un poquito más grandes y hacían la vida por su cuenta, ¿no? Mi madre se queda a cargo de su niño, de su hermano. Mi madre con sus 11 o 12 años se queda a cargo de su hermano, de 6 añitos, porque mi abuelo evidentemente no podía atenderlos. De hecho, en ese momento la familia de mi madre, un hermano de mi abuelo, tío abuelo mío, los acogió en un pueblo de Toledo. O sea, no pudieron seguir en Aranjuez porque mi madre ya no tenía nada que hacer allí en Aranjuez. Entonces un tío abuelo los llevó a un pueblo de Toledo que se llama Cuerva, que está a unos 20 o 30 kilómetros de la capital. Ahí mi tío abuelo, Manuel Gutiérrez Jiménez, hermano de mi abuelo Juan, pues acoge a mi madre y a sus 2 hermanitos. Bueno, al hermanito pequeño y a otro que todavía tenía 14 o 15 años. Sí, este todavía estaba por ahí. Entonces, según mi madre, que yo esto francamente pues le doy una importancia tremenda, ¿no? Porque me parece algo increíble. Mi madre cuando pierde a su madre y se va a Cuerva, durante el tiempo de septiembre a diciembre, que es cuando muere mi abuelo muere en diciembre del 37 y 3 meses antes había muerto mi abuela. Bueno, pues en diciembre del 37, que es cuando muere mi abuelo, mi madre y sus 2 hermanos, que siguen en manos de esos familiares, tenían que ir, esto me lo ha contado mi madre, me parece alucinante, pero no debía ser de otro modo. Mi madre tenía que ir desde Cuerva hasta Ocaña a cobrar el sueldo que le pertenecía a mi abuelo por haber formado parte del ejército republicano. Y digo que me parece increíble por la distancia que hay, porque de Cuerva a Toledo ya son 20 y tantos kilómetros y de Toledo a Ocaña son 40 y tantos. Pero mi madre contaba que iban caminando hasta Ocaña, solo para cobrar el sueldo que le pudiera corresponder por la pertenencia al ejército republicano de mi abuelo. Bueno, pues mi abuelo, que ya digo, pues voluntaria o forzosamente, pero con toda la naturalidad o con toda la convicción del mundo, pues forma parte del ejército republicano. En diciembre del 37, el 18 de diciembre, pierde la vida en la casa de campo, aquí. He dicho antes que tenía el cuartel en Aranjuez, pero me imagino que iban a una batalla, volvían en otras y demás. Y en el 18 de diciembre del 37 pues muere en el frente de la casa de campo. Según el acta de defunción que aquí tengo, muere en la carretera de Extremadura el día 18 a las 12 horas, a consecuencia de heridas recibidas en acción de guerra. El frente de la casa de campo pues era, me imagino que amplísimo. ¿Dónde pudo caer? Pues en cualquier sitio, evidentemente, pero eso es algo que siempre a mí me marcó, tanto la muerte de mi abuela en Aranjuez, cerca de la Plaza de Toros, según testimonio de mi madre, como la muerte de mi abuelo en la casa de campo, a mí me marcó, siempre estuve obsesionado. Yo de niño no he tenido más miedo a nada que a la guerra civil, que a las guerras, en general, a las guerras. Pero la guerra civil a mí me marcó. La guerra civil a mí me produjo desde siempre un pánico atroz. O sea, yo no he tenido miedo, más allá del miedo natural que pueda tener cualquier persona a morir. Sin embargo, a la guerra civil o a la guerra en general le he tenido siempre un pánico atroz.
Y yo creo que es por estas historias de mi familia, ¿no? Y luego sobre todo pues porque claro, las consecuencias de la guerra, o sea, morir en un combate, pues bueno, muere cualquiera y se acabó. Pero las consecuencias de esas muertes, que no las paga el muerto, evidentemente pues el muerto se va y punto, pero las consecuencias que sufren los deudores, los herederos o los familiares directos de las personas que mueren, esas sí son unas consecuencias terribles. Y las consecuencias que padeció mi madre fueron terribles. Me imagino que como las de cientos o miles de personas, no conozco las de otras personas, conozco las de mi madre y las de las personas allegadas a mi familia, pero el padecimiento, el sufrimiento que debió tener mi madre a consecuencia de, de- de esos hechos que originó la guerra civil fueron terribles y mi madre, que es una mujer muy fuerte, que todavía ahí se mantiene, con la cabeza perdida, pero todavía está en pie, pues mi madre yo creo que fue una persona fuerte, 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 tuvo que serlo, porque para quedarte huérfano con 12 años y a cargo de un hermanito que, que- que- que lo tuvo ella que cuidar, que ayudar a desarrollar, eso tuvo que ser para ella terrible. Ella vivía en Toledo, pero con 13 o 14 años se tuvo que venir a Madrid y se trajo a su hermanito. Ella se puso a servir en cualquier casa y el hermanito, mi tío Gregorio, con 15 años se alista en el ejército de corneta, pero con tan mala suerte que con 16 años o así muere de una tuberculosis. Y eso a mi madre sí que le hizo daño. Mi madre, después de perder a sus padres, pero bueno, yo me imagino que mi madre lo entendería como, pues es la guerra y en la guerra muere cualquiera, pero que su hermanito, al cual había ella cuidado, del cual se había ella hecho cargo, un hermanito que prácticamente lo cuidó desde que nació, que se muriera con 15 o 16 años, 16, 17, no recuerdo bien. Estaba en un regimiento en el Pardo, era corneta y una tuberculosis lo, se lo llevó por delante. Eso a mi madre le tuvo que causar ya la, el remate, tuvo que ser el remate final. Y aún así, y aún así mi madre siguió para adelante. Y siguió pues porque no tenía más remedio y porque las circunstancias no te permitían parar. Mi madre, ya digo, pues se puso a servir, estuvo hasta en la Busca, lo que llamaban entonces la Busca, porque Madrid era una ciudad que vivía en la miseria después de la guerra civil. Bueno, por lo menos los que, los que habían perdido la guerra o los que no estaban en condiciones de vivir de otra manera. Mi madre, desde luego, era una persona muy humilde, muy pobre. Vamos, no humilde. Humilde no es la palabra adecuada. Mi madre era miserablemente pobre. Y entonces, pues ¿qué hacía? Pues servir en las casas y ayudar a un hermano suyo, uno de los que quedó, que era de los mayores, que vivía de la busca, de la chatarra. Y mi madre ayudaba a su hermano para sobrevivir. Y mi madre en algún momento me ha contado que con un carrito iban por Madrid recogiendo enseres que no valían, recogiendo pues, prácticamente basura, dicho de otro modo, ¿no? Y esa era la manera en que mi madre sobrevivió en ese Madrid cruel, despiadado, duro, eh, miserable, pobre. Esa es la manera en que mi madre sobrevivió. Luego, pues evidentemente las circunstancias o el conocimiento que tuvo o la unión con mi padre, que me parece que se produjo a los 20 o 21 años, bueno, pues le sacó de cierta pobreza, sin llegar a ser tampoco una cosa extraordinaria, porque mi padre era albañil y lo fue toda su vida, o sea, y en los albañiles pues ya sabemos lo que son, lo que ganan y lo que representan. Pero bueno, mi madre dentro de lo que cabe, yo qué sé, pues yo creo que eso debió ser para ella algo extraordinario. O sea, después de todas las penurias y las fatigas y los sufrimientos que padeció, pues juntarse con un albañil que por lo menos tenía su trabajo, tenía su sueldo
y vivían en una casita más o menos, pues diría mi madre, esto me ha venido Dios a ver, si es que Dios acude en estos casos, que yo también lo pongo en duda, pero bueno, para mi madre yo creo que fue eso, pues algo extraordinario. Estoy totalmente emocionado de encontrarme aquí. Nunca me imaginé que algún día estaría contando esto al lado de una trinchera, ¿no? Me parece extraordinario lo que estáis haciendo. Creo que es necesario, no solo necesario, sino, vamos, imprescindible. No solo para mi generación, que yo ya soy la segunda generación después de la guerra civil, pero la tercera generación, que sois vosotros, y vuestros hijos, y yo qué sé, y nuestros nietos, todos estos tienen que saber que realmente hubo una guerra civil, que hubo un campo de batalla, que estamos aquí, yo estoy ahora sentado donde hubo un campo de batalla. Me parece una labor extraordinaria y ya digo, imprescindible. Y siento una emoción tremenda, ¿no? Porque yo hasta ahora lo que había sabido o lo que había conocido es que efectivamente pues que la ciudad universitaria, la casa de campo, la dehesa de la villa, de la que estamos tan cerca, pues había sido un frente de batalla. Pero nunca me había interesado más allá de lo meramente testimonial, histórico o literario, ¿no? Yo he leído mucho sobre el frente de Madrid, porque la guerra civil me ha interesado siempre, más allá del pánico que le he podido tener, pero evidentemente la guerra civil marcó mi vida y sigo pensando que la guerra civil es una historia que todos tenemos que contar, más allá también de revanchismos, de que uno piense una cosa, otro piense en otra, unos estuvieran en un bando, otros en otro. Yo creo que esto hay que conocerlo, hay que saberlo. Por eso me emociona especialmente ver la trinchera esta que tenemos ahí atrás, saber la labor que estáis haciendo. He tenido noticias de libros que tratan precisamente de las trincheras de Madrid, Volver a las trincheras, el libro este del que antes hemos hablado. Yo leí muchísimo sobre la guerra civil, he leído a Juan Eduardo Zúñiga, que es un autor que a mí me encanta porque él vivió la guerra civil en Madrid, concretamente en Argüelles, por tanto esta zona él la tenía como muy dominada, ¿no? En sus libros, tanto la Casa de Campo como la ciudad universitaria, como el Parque del Oeste, la zona de Moncloa, Argüelles, como es el cuartel de la montaña, donde empezó prácticamente la guerra aquí en Madrid, todo eso él lo documenta en sus novelas. Y yo cuando lo leía, pues me hacía mi composición del lugar, me imaginaba dónde, cómo, qué sería, pero hoy que me encuentro aquí y que esto es realmente donde donde se situó eh, el frente, donde hubo enfrentamientos, que antes hablabas de que incluso llegaron a ser cuerpo a cuerpo, ¿no? Porque hay documentos, los habéis encontrado, esas granadas, etcétera. Bueno, pues aquí me encuentro como, no sé, como en una nube, me encuentro en una nube, me encuentro feliz de encontrarme aquí, emocionado, y sobre todo emocionado porque estoy sintiendo que el espíritu de mi abuelo anda por aquí, el espíritu de mi abuelo y de muchos otros que combatieron y que desgraciadamente dejaron aquí sus vidas. Bueno, pues dentro de los documentos que he podido obtener, de los pocos documentos, y uno de ellos es quizás el más importante, pues es el acta de defunción de mi abuelo. Antes he leído algo de lo que figura aquí, que lo más importante, pues lo vuelvo a decir, que falleció en la carretera de Extremadura el día 18 de diciembre a las 12 horas, 18 de diciembre de 1937, a consecuencia de heridas recibidas en acción de guerra. Aquí habla pues que de que es viudo, porque mi abuela, como he dicho antes, murió 3 meses antes, y que deja cuatro hijos huérfanos, llamados Luisa, Salustiano, Marcela y Gregorio.
Luego, en el archivo de Salamanca, al cual fui, porque, no sé, ya la obsesión de encontrar cualquier cosa que me diera una pista sobre mi abuelo y su participación en la guerra, de lo poquito que encontré, pues es un documento del Ministerio de Defensa Nacional de la Pagaduría Secundaria del Ejército de Tierra, negociado de estadística. Esto está fechado, según creo, en Ocaña, como he dicho antes, capital administrativa de la República en esa zona del sudeste madrileño, ¿no? Entonces aquí he podido obtener esos datos de que mi abuelo, nacido el 12 de julio de 1895, tenía de filiación política, bueno, filiación política no pone nada, pero filiación sindical UGT. Número de carnet, que ya lo he dicho antes, 476, profesión jornalero y muerto en la carretera de Extremadura. Habla aquí de los derechohabientes y con este documento me imagino que mi madre y sus hermanos obtendrían la paga de la cual he hablado antes. Y luego aquí tengo también otro documento sacado de allí del archivo de... Bueno, esto no sé, no lo saqué de Salamanca, esto lo he sacado de internet, de estos documentos que el Ministerio de Cultura, que he rastreado ahí ya casi hasta la desesperación y no he sacado gran cosa, pero bueno, aquí me encontré 4 personas llamadas igual que mi abuelo, Juan Gutiérrez Jiménez, y de los 4, pues deduzco que uno de ellos, el que dice jornalero peón y que pone muerte, pues es mi abuelo, porque el resto hay uno que está desaparecido y otro, aunque también pone muerte, pone campesino, obrero, sargento. Mi abuelo, que me conste a mí, no tuvo ningún cargo. Y luego aquí hay otro vigilante de batallones de fortificaciones que tampoco me parece que fuera mi abuelo. O sea, he sacado poquitas cosas. El acta de defunción de mi abuela, perdón, también lo tengo. Y sin embargo, pues a pesar de que tengo el acta de defunción de mi abuela, con mi abuela no conseguí que se le reconociera esa paga, porque me la denegaron. O sea, porque me decían que no estaba probado que mi abuela muriera en la guerra civil. Y vamos, septiembre del 37, en Aranjuez, zona republicana, bombardeos diarios, mi abuela muere en la vía pública con un hijo suyo, blanco y en botella. Lo que pasa que, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Si no se puede demostrar o no hay modo de que te lo reconozcan, pues nada, pues nos conformamos con la paga que cobra por mi abuelo y ya está. Mi abuelo, dicho sea de paso, que es este señor que tengo aquí, esta es la única foto que tengo de él. No tengo más recuerdo o más testimonio que esta foto. Esta es una copia de una foto original que me hizo un amigo. Pues es una foto que evidentemente, como todo el mundo comprenderá, pues es una foto muy querida por mí, ¿no? Porque al ser la única foto de mi abuelo y yo, la verdad, pues le tengo un cariño especial a esta foto y a mi abuelo. Bueno, yo también soy de ideas republicanas y lógicamente mi abuelo es un héroe para mí. Y además es un héroe de Madrid, un héroe de la defensa de Madrid. Con lo cual, pues, no sé, es una foto que la conservo con mucho orgullo.